Hola a todos, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. En nombre del Grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy y esta mañana, donde vamos a estar hablando sobre las protecciones eléctricas para el hogar. ¿Me escuchan bien? Ahí me confirman en el chat. Mi nombre es Salvador Burton. Formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand chino en Chile y hoy día los voy a estar acompañando como moderador. Ya voy a estar acompañándolos en el chat, ayudándolos en todo lo que necesiten, ya, y apoyando también a mi colega, quien va a ser la encargada entonces hoy día de estar relatando un tema tan interesante como son las protecciones eléctricas, ¿cierto? Algo que nos toca convivir constantemente en nuestras casas, que seguro a nivel profesional nos van a tocar enfrentar, ¿cierto? En muchas oportunidades. Así que desde ya agradecemos su tremenda participación. Hay más de 100 personas conectadas a esta charla. Que seguro va a ser muy, muy interesante. Ya comentarles antes de iniciar, mientras voy colocando desde ya la presentación, que este es un ciclo de charlas, ya es un ciclo de charlas que corresponde a una especialidad de instalaciones eléctricas residenciales que comenzó la semana pasada, ¿cierto? Con las instalaciones eléctricas tradicionales, que continúa esta, ¿cierto? Donde vamos a hablar de protecciones eléctricas y así en adelante hasta completar un conjunto de 6 charlas. Ya, en cada una de estas charlas ustedes van a recibir un diploma de participación al finalizar la sesión. Ya cuando ya el webinar finalice, se cierre, automáticamente va a llegar a sus correos un diploma de participación. Además, a todas las personas que participen de las 6 charlas, van a estar recibiendo un diploma de participación especial, ¿cierto? Por este conjunto de charlas de instalaciones eléctricas residenciales. Bien, muy buenos días a todos los que están saludando ahí en el chat. De verdad estamos muy contentos de que puedan estar hoy día con nosotros con este nivel de convocatoria. Ya tan temprano, pero estoy seguro de que va a ser una muy, muy buena jornada. Ya, desde ya yo les voy a dejar habilitado la opción de preguntas, ya para todos los que quieran ahí realizar sus consultas, presionando el signo de interrogación en el chat, van a poder dejar sus preguntas. Y desde ya, bueno, darle la bienvenida a mi colega Alba Español, quien va a relatar, va a dictar el curso el día de hoy. Alba, veo que ya se está conectando. Muy buenos días, Alba. Qué bueno poder presentarte yo en esta oportunidad. No te quiero quitar más tiempo, te dejo porque existe una charla interesante que a veces se hace extensa, también falta el tiempo para poder ver todos los conceptos, así que desde ya dejarte para que puedas empezar y yo voy a estar apoyándote en todo lo que necesites desde el chat también. ¿Bien? Excelente, muchas gracias Salvador por tu presentación. Es raro estar de este lado, pero bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias Salvador. Y bueno, buenos días a todos. Como decía Salvador, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de este tema, como decía Salvador, bien interesante y que son las protecciones eléctricas para el hogar. Vamos a ver también algunos puntos, los más importantes que se mencionan en el nuevo reglamento eléctrico acerca de las protecciones que normalmente encontramos en los tableros eléctricos de nuestro hogar, de nuestras casas. Así que eso les voy a estar hablando. Buenos días, gracias por conectarse y bueno, vamos a dar inicio, pero antes quiero hacer un pequeño repaso de este ciclo, de esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Como les decía Salvador, esto consta de 6 charlas o 6 webinars. El lunes pasado iniciamos con instalaciones eléctricas residenciales. El día de hoy vamos a estar viendo protecciones eléctricas para el hogar y el próximo lunes vamos a estar viendo instalaciones eléctricas sobrepuestas. Luego vamos a ver cómo habilitar tus espacios de trabajo en casa. Vamos a ver cómo instalar también la citofonía en el hogar y por último vamos a terminar con un webinar que es bastante interesante también y es cómo transformar tu casa en un hogar inteligente. Así que estos son los 6 webinars que componen esta especialidad. Les voy a dejar acá en la presentación también el link de nuestra página web en caso de que se quieran inscribir a cada uno de ellos. Y no solo esta especialidad, ahora mismo también tenemos la especialidad de eficiencia energética y en esa misma página, en esta misma página web, ustedes van a poder inscribirse a los webinars que sean de su interés. Así que eso por mi parte del lado de la especialidad. Y ahora sí, entonces vamos a dar inicio con todo lo que es el tema de lo que vinimos a ver el día de hoy.
Me dicen que se escucha bajo, María. Vamos a acercar acá un poco mi micrófono. A ver, no sé si ya mejoró. Voy a revisar acá. No sé si alguien más me puede confirmar si también se escucha bajo o se escucha bien. A ver, acá. Se escucha bien, Cristóbal. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí lo acerqué un poco más en caso de. Así que bueno, vamos a comenzar. Quiero hacerles una muy breve introducción. Todos sabemos que en un tablero eléctrico se concentran todos los dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación. Entonces, para que podamos lograr una instalación eléctrica segura, debemos contar con dispositivos de protección que actúen en el momento en el que ocurre una falla en algún punto de este circuito, ¿ok? De esta forma se evita tanto el riesgo para las personas de sufrir accidentes eléctricos, como el sobrecalentamiento de los conductores y equipos, previniendo así cualquier tipo de daño material y posibles casos de incendios. Entonces, normalmente en un tablero eléctrico debemos distribuir todas las cargas en varios circuitos, ya que si ocurre una falla, en el caso de que opere alguna protección, se interrumpa solo el circuito afectado por esta falla y no vayamos a perjudicar la continuidad de servicio de todo el resto de la instalación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una vivienda, normalmente existe un circuito dedicado a los enchufes, un circuito exclusivo para la iluminación y tal vez un tercer circuito para enchufes especiales tales como la cocina, el lavadero, entre otras cosas. Entonces, esto es como el resumen. Por esto debemos tener entonces protecciones eléctricas, pero antes de hablar de todas estas protecciones y todas estas fallas, no podemos dejar por alto el tema de las normas, de los reglamentos, que son muy importantes y son indispensables cuando estamos hablando de instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad. Y bueno, todos sabemos que actualmente se encuentra vigente la normativa eléctrica chilena, la 4 del año 2003, y en los capítulos específicos 6, el 7 y el 11 vamos a conseguir información acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya en el capítulo 6 podemos encontrar información acerca de tableros, sobre todo la parte de la fabricación y cuáles son las exigencias que deben tener en materialidad, etcétera, estos tableros. Y en los capítulos 7 y 11 vamos a ver un poco más el requerimiento y todo lo que es el uso de las protecciones, ¿ok? Pero también sabemos que en la actualidad ya están por ahí ya en los nuevos pliegos técnicos como parte del nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Este nuevo reglamento va a estar vigente a partir del 12 de julio del 2021 y específicamente en este reglamento, que consta de 19 pliegos técnicos, en el pliego técnico número 2 vamos a poder encontrar cierta información acerca de los tableros eléctricos y las protecciones. Y en el pliego técnico número 10, en las instalaciones de uso general, también vamos a encontrar muchísima más información. Así que en este webinar yo les voy a estar hablando de los puntos más importantes con respecto a las protecciones eléctricas, tanto del pliego 2 como del pliego 10. ¿Ok? Así que más adelante los vamos a ver. Entonces, continuemos. ¿Por qué debemos proteger? Y esta es una pregunta que debemos hacernos y que debemos tener muy claro cuando estamos en el ámbito de las instalaciones eléctricas. Y bueno, debemos proteger debido a que existen riesgos eléctricos, debemos proteger debido a que la energía eléctrica, disculpen, es peligrosa, ¿ya? Y la normativa vigente, la NSH 4 del año 2003, exige que las instalaciones eléctricas sean seguras, de calidad, a norma y eficientes. Entonces, debemos proteger por la existencia de estos riesgos eléctricos. ¿Y cuáles son estos riesgos eléctricos? Bueno, tenemos riesgos eléctricos a nuestros bienes y a nuestras instalaciones. Hay riesgos eléctricos a las personas por electrocución, ya sea por contactos directos o indirectos. Y también hay riesgos eléctricos al equipamiento, todo lo que es nuestros artefactos eléctricos, ya sea por sobretensiones transitorias, etcétera. Entonces, acá lo vamos a ver un poco más claro y acá les hice este pequeño esquema donde nos indica cuáles son los riesgos eléctricos que existen. Como les decía, número 1 a las bienes e instalaciones, número 2 a las personas y 3 al equipamiento. Si hablamos de los bienes e instalaciones, las fallas más comunes que podemos encontrar son las sobrecargas y los cortocircuitos. Si hablamos riesgos eléctricos para las personas, tenemos la falla de aislación. Y si hablamos del equipamiento, bueno, tenemos las sobretensiones transitorias.
¿Y cómo podemos proteger a nuestra instalación y a las personas por todos estos riesgos eléctricos? Con dispositivos de protección. Para sobrecargas y cortocircuito tenemos el interruptor termomagnético o el disyuntor. Para proteger a las personas tenemos la protección diferencial, y para proteger el equipamiento y todos aquellos aparatos o artefactos eléctricos que tenemos en nuestro hogar tenemos los limitadores de sobretensión. Y nos vamos a enfocar entonces el día de hoy en ver estos 3 dispositivos de protección que son muy importantes y que nos van a garantizar a nosotros una instalación eléctrica segura. Entonces, vamos a continuar, vamos a comenzar con el primer punto, y es la seguridad de los bienes e instalaciones, y vamos a hablar entonces de la sobrecarga. Las sobrecargas se producen cuando la magnitud de la tensión o la corriente supera el valor que ya está preestablecido como normal, o nosotros como lo conocemos como valor nominal. Comúnmente todas estas sobrecargas se originan por el exceso de consumos en la instalación eléctrica, y cuando ocurre esto, las sobrecargas lo que hacen es producir sobrecalentamiento excesivo a los conductores. Esto puede llegar incluso a significar la destrucción de la aislación del conductor y puede llegar también a provocar incendios, ¿ok? Entonces, es una falla generada principalmente por los usuarios, ya que la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados, no tienen conocimientos acerca del área eléctrica o no a profundidad. Y un ejemplo bastante común, y se los coloqué acá en la imagen, es el del alargador. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro hogar un enchufe de 16 amperios y a ese enchufe nosotros le conectamos un alargador o una zapatilla, y a esa zapatilla o alargador le vamos conectando muchísimas cargas más una tras de la otra. Al realizar esto estamos sobrecargando el conductor, y es aquí donde se produce el calentamiento que incluso puede llegar a ocurrir un incendio, ¿ok? Entonces, como les decía, la mayoría de los usuarios de las instalaciones eléctricas son usuarios no calificados, los cuales no tienen por qué saber estos conocimientos. Entonces se debe colocar esta protección eléctrica que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que este calentamiento de los conductores perjudique su aislamiento, perjudique sus conexiones y todos los materiales que lo rodean. Entonces, eso es cuando hablamos de sobrecarga, pero también hay otra falla que puede atentar contra la seguridad de nuestros bienes e instalaciones, y es el cortocircuito, ¿ok? Esta es otra de las fallas muy comunes. El cortocircuito se origina por la unión accidental o la unión fortuita de 2 líneas eléctricas sin aislación. Entonces, entre las que existe una diferencia de potencial eléctrico, ya sea fase neutro, fase-fase, entre otros. Entonces, durante un cortocircuito lo que ocurre es que el valor de la intensidad de corriente se eleva de tal manera, estamos hablando de los miles de amperios, que los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse, como pueden ver acá, en el punto de la falla, generando igual calor excesivo, chispas, flamas, e incluso también podría llegar a generar incendios. El origen de esta falla se puede producir por varias causas, tales como un error, por materiales de mala calidad, podemos también hablar de falta de mantenimiento, etcétera, que puedan llevar a que el aislamiento de estos conductores se deteriore físicamente y se produzcan contactos directos entre estos conductores, haciendo que esta corriente aumente altamente en el circuito, ¿ok? Debido a esto, debido a esta alza de corriente tan alta y tan rápida, deben emplearse entonces dispositivos de protección con el fin de limitar y evitar estas altas corrientes antes de que los efectos térmicos, y estamos hablando de sobrecalentamiento de los conductores y todo lo que es el arco eléctrico, puedan ser perjudiciales y peligrosos para la seguridad de la vivienda y todos los que habitan en ella. Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que nos puede proteger o que puede proteger nuestra instalación contra sobrecargas y cortocircuitos? Pues tenemos acá el más utilizado hoy en día, y es el interruptor automático. ¿Okay? El interruptor automático es el más utilizado, aunque antes también es bien conocido, se utilizaban los fusibles. El día de hoy nos vamos a enfocar en el interruptor automático, disyuntor o interruptor termomagnético. Entonces, ¿qué es un interruptor automático? Son dispositivos que cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida
Vamos a poner esta foto que creo que lo van a ver acá mucho mejor. Ya, entonces es un dispositivo que cuenta entonces con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas. Ya, estamos hablando de cortocircuitos, pero también tiene una protección térmica y por eso se llama termomagnética, basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia un poco más lentas, y aquí hablamos en el caso de sobrecarga. Entonces, estos disyuntores se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de la instalación, siendo su principal función resguardar los conductores eléctricos ante estas sobrecorrientes que puedan producir elevaciones de temperatura peligrosas. Entonces, acá podemos ver el interruptor termomagnético en su interior, como les decía, tiene un émbolo móvil del circuito magnético para proteger contra cortocircuitos. Tiene este bimetal de detección térmica contra sobrecargas. Con este bimetal es el que define la configuración, o lo que le coloquemos en ese bimetal es el que define la corriente nominal del automático, de este interruptor termomagnético. Tenemos también una cámara de corte para extinguir el arco cuando se hagan las aperturas, cuando este interruptor opere, cuando ocurra una falla, para despejar este arco de forma segura. Y bueno, en nuestro caso, nuestros interruptores del grupo Legrand tienen una portadígito o portaetiqueta, ¿ok? Entonces, ese es el dispositivo de protección que nos va a ayudar para proteger nuestra instalación contra sobrecargas, y cortocircuitos. ¿Por qué son más utilizados hoy en día los interruptores termomagnéticos en lugar de los fusibles? Pues porque tienen como ventaja que no hay que sustituirlos cada vez que ocurre una falla, a diferencia de los fusibles. Entonces, ¿qué más nos permite hacer este interruptor termomagnético? O sea, además de poder bajar y subir la manilla de forma manual, él de forma automática, y de ahí su nombre, el interruptor automático vigila qué valor de corriente está circulando por ese conductor y, por ejemplo, cuando esa corriente supera la corriente nominal del automático, este va a actuar impidiendo que el usuario, en el caso de una sobrecarga, exija más corriente que la que puede soportar ese conductor. Y en el caso de cortocircuito, pues va a evitar que esa elevación de corriente que puede llegar a kiloamperios, que se produce de forma instantánea, pueda también llegar a producir algún tipo de sobrecalentamiento, chispas, incendios, entre otros. Entonces, por esto es indispensable en todo tablero residencial la instalación de interruptores termomagnéticos. A ver, aquí Alejandro me hace una consulta. No recuerdo en qué punto del nuevo pliego técnico de tableros se detalla aquí arriba, de cierta potencia o corriente total se necesita colocar. Sí, Alejandro, lo tenemos por ahí. Si quieres, al final te puedo indicar exactamente el número. Te puedo buscar, te lo puedo ubicar, ¿ok? O si no, le decimos a Salvador que nos ayude también con lo de la luz piloto, para que te pueda ubicar exactamente el punto en el reglamento que indica esto. Vamos a continuar. El interruptor bipolar correcto, sí, exactamente, Alexis, igual por dentro su funcionamiento es exactamente igual para el bipolar, ¿ok? Vamos entonces a continuar. Quiero hablarles un poquito acerca de esta normativa internacional, la cual nos explica cómo proteger a un conductor contra sobrecargas y cortocircuitos. Y para poder entender esto debemos tener en cuenta tres parámetros súper importantes. El primero que vamos a ver es la corriente de servicio o de la carga, o acá en Chile se conoce como la corriente de servicio. Y nos indica que esta corriente de la carga no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección, ¿ok? Si nosotros encontramos un balance entre estos tres elementos, nosotros vamos a poder indicar que estamos protegiendo al conductor contra sobrecarga y cortocircuito. Entonces, lo primero, tener bien claro cuál es la corriente de servicio de la carga que nosotros vamos a tener en ese circuito, y luego asegurarnos que esa corriente no debe sobrepasar la corriente nominal de la protección. Luego tenemos la corriente de la protección o la corriente nominal, la cual nos indica que no debe sobrepasar la corriente que puede admitir el conductor sin dañarse, ¿ok? Eso estaríamos hablando de la I sub N cuando este es fijo, I sub R cuando este dispositivo de protección tiene algún tipo de regulación en el térmico.
Y por último, tenemos la corriente admisible del conductor, lo cual nos indica que esta corriente debe ser mayor o igual a la corriente de la protección, que sería la corriente nominal, afectada por factores, que es esta R que está acá, que no significa resistencia, es el tipo de protección que vamos a estar utilizando. Cuando hablamos de corriente admisible del conductor, debemos tener muy en claro que es la corriente, la máxima corriente que el conductor puede soportar de forma permanente sin dañarse, pero también ya cuando este va a estar instalado. Es decir, sabemos que cuando nosotros compramos un rollo de cable, el fabricante nos indica una tabla con todas las corrientes máximas que ese cable puede soportar ese conductor. Pero ese dato que nos entrega el fabricante es cuando el conductor se encuentra al aire libre. Nosotros debemos entonces estar claros cómo va a ser canalizado ese conductor, cuál va a ser la temperatura ambiente, cuál va a ser la aislación, etcétera. Todos estos parámetros nosotros debemos tomarlo en cuenta, si va a estar canalizado a través de tuberías, si va a estar en una bandeja, si va a estar en un canastillo. Así que esta corriente admisible del conductor debe tener en cuenta todos estos parámetros para que podamos hacer esta comparación. Así que si lo vamos a ver un poquito más claro acá a continuación, esta norma internacional nos indica que si nosotros encontramos el balance de esta fórmula que vemos acá, la corriente de la carga debe ser menor o igual que la corriente nominal de la protección, y la corriente nominal de la protección debe ser menor o igual que la corriente que puede soportar el conductor. Acá nosotros vamos a estar protegiendo a ese conductor contra la sobrecarga, ¿ok? Y les indicaba la R que no era resistencia, pues sí. La R solamente es un parámetro para que nosotros podamos indicar si vamos a estar protegiendo a este conductor con un interruptor termomagnético o si vamos a estar utilizando, protegiendo ese conductor con algún fusible. Entonces, R va a ser igual a 1 para un disyuntor, es decir, esta fórmula fue creada para proteger con disyuntores, ya que no hay ningún cambio, pero si nosotros decidimos proteger ese conductor con fusibles, entonces aquí hay un factor de corrección, ya que la corriente nominal de un fusible no es exactamente igual a la de una protección termomagnética, es decir, no son iguales 1 es a 1. Por lo tanto, hay que hacer este factor de corrección. Entonces, ya sabemos que la corriente admisible del conductor, que acá nosotros lo llamamos la corriente de tablas o la I de tablas, la debemos multiplicar por este factor en caso de que vayamos a utilizar fusibles, ¿ok? Y hasta acá estamos protegiendo al conductor solamente contra sobrecarga, pero ¿cómo sabemos si estamos protegiendo o cómo protegemos al conductor contra cortocircuitos? Para eso tenemos otra fórmula y las vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que la corriente de ruptura no es más que la corriente que también puede soportar el interruptor termomagnético de forma permanente sin destruirse, ¿ok? Debe ser, disculpen, es la máxima corriente que puede soportar la protección termomagnética sin destruirse. De forma permanente es la corriente nominal y esta es, por ejemplo, en caso de algún cortocircuito, que tanto puede abrir, ya despejar esa falla sin dañarse. Entonces, esta corriente de ruptura debe ser mayor o igual que la corriente de cortocircuito máximo, ¿ok? Entonces, la corriente de ruptura viene rotulado en la parte frontal del interruptor termomagnético y la corriente de cortocircuito máximo debe ser calculada en cada proyecto, en ese circuito, en el punto de falla, ¿ok? Nosotros debemos calcular esta corriente de cortocircuito máxima para saber, así, escoger entonces el interruptor termomagnético que pueda despejar esa falla sin dañarse y que pueda seguir operando. Sabemos que los interruptores termomagnéticos tienen una cantidad de accionamientos, tanto mecánicos como eléctricos. Entonces, con esta primera fórmula simplemente nosotros estamos indicando que nuestro interruptor va a ser lo suficientemente robusto para despejar la corriente de cortocircuito máxima que pueda haber en ese circuito en el punto de falla. Pero para nosotros garantizar que estamos protegiendo a este conductor contra el cortocircuito, debemos balancear esta segunda fórmula. ¿Y qué nos indica esta segunda fórmula? Nos indica que la corriente, la I sub M, es simplemente el umbral magnético del interruptor o el termomagnético,
debe ser menor o igual que la corriente de cortocircuito mínimo. ¿Y por qué corriente de cortocircuito mínimo? Porque nuestro interruptor termomagnético debe ser capaz de detectar la mínima corriente de cortocircuito que va a haber en ese circuito, ¿ya? Y para que nos pueda despejar esta falla y para que nuestro conductor no se vea perjudicado. Entonces, si hablamos de que nuestro dispositivo de protección sea lo suficientemente robusto, entonces la corriente de ruptura debe ser mayor o igual que la corriente cortocircuita máxima en ese proyecto, en ese circuito, en ese punto de falla. Y acá también debemos calcular la corriente de cortocircuito mínimo para garantizar que nuestro dispositivo va a despejar a la mínima corriente de cortocircuito que pueda existir. Y ya con esta segunda fórmula, nosotros estamos garantizando que nuestro dispositivo de protección va a proteger al conductor, pero también tenemos una tercera fórmula, y esta tercera fórmula se utiliza más que todo en proyectos grandes, ya que hasta en la segunda fórmula nosotros podríamos decir que estamos sobredimensionando el conductor, ¿ok? Esto podría pasar. Entonces, para nosotros evitar esto y ahorrar un poco en los costos, porque si hablamos de una vivienda, ok, no vamos a encontrar mucho, pero si hablamos de un proyecto residencial, de un edificio, múltiples casas, esto va a generar costos muy elevados. Por lo tanto, esta normativa nos indica esta tercera fórmula donde nosotros podemos evaluar si es posible bajar el calibre de ese conductor. ¿Y qué significa esta fórmula? Bueno, simplemente es un cálculo de energías. Nosotros vamos a comparar que la energía generada por el cortocircuito va a ser menor o igual que la energía que puede soportar ese conductor. Y por eso tenemos aquí la corriente de cortocircuito al cuadrado por el tiempo. Y acá tenemos todo lo que es la sección del conductor al cuadrado por una constante K. ¿Ok? Entonces, claro, acá lo que hacemos es nosotros calculamos la energía que va a generar esa corriente de cortocircuito y esa energía debe ser menor o igual que el conductor. Si el conductor, el calibre, la energía supera por mucho este valor, nosotros podemos bajar el calibre del conductor y volver a hacer esta comparación, pero siempre y cuando la energía que pueda soportar el conductor sea mayor que la corriente de cortocircuito o la energía generada por la corriente de cortocircuito, podemos nosotros ir bajando el calibre, pero debemos garantizar que el conductor va a poder con este cálculo de energías, ¿ok? Entonces acá, como les dije, acá podemos ahorrar un poco en costos, sobre todo en esos proyectos que son muy grandes y de esta forma vamos a estar entonces garantizando que nuestro conductor va a estar protegido contra la sobrecarga y el cortocircuito. Comentarles también, importante, que nosotros como Grupo Legrand contamos con un software que es el software XL Pro Calcul, el cual nos ayuda a hacer estos cálculos, la corriente de cortocircuito máxima, la corriente de cortocircuito mínimo. Simplemente nosotros debemos hacer el esquema, el transformador, la distancia del conductor, colocar todos estos datos y él nos va a hacer el cálculo de las corrientes de cortocircuito máximo, mínimo e incluso también nos indica de una vez el cálculo de todas estas energías para que nosotros simplemente debamos hacer la comparación. Así que los invito a descargar nuestro software de forma gratuita. Se encuentra disponible en nuestra página web www.legrand.cl y realmente va a facilitar muchísimo todos estos cálculos. Listo, así que habiendo hablado ya de cómo debemos proteger y cuáles son los parámetros que debemos tener en mente, también hay que hablar de algo muy importante y son las curvas de operación de los interruptores automáticos. María, el software se llama XL Pro Calcul. Ya lo voy a escribir acá. XL Pro Calcul. Ahí está. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.legrand.cl en la sección de descarga de software de forma gratuita. Ok. Vamos entonces con las curvas de operación, ¿ok? Acá tenemos las curvas de operación. ¿Por qué son importantes las curvas de operación? Las curvas de operación son muy importantes porque acá nosotros debemos garantizar que nuestra carga va a poder arrancar y que el automático no lo va a ver como una falla, ¿ok? Entonces, hay distintos tipos de curvas de operación.
distintos tipos de curvas. En este tenemos la curva B, pero primero vamos a ver en qué consiste esta curva. Primero sabemos que tenemos el interruptor termomagnético, es decir, tiene una protección térmica, que sería esta que podemos ver acá, para poder actuar en caso de una sobrecarga. Y en caso de un cortocircuito, ya él debe actuar de forma más instantánea, y es esta parte de acá que tenemos, que es la parte magnética, el I sub M. Entonces, es muy importante que nosotros ubiquemos siempre nuestra carga, y que si nuestra carga tiene una corriente de arranque, esta se encuentre del lado izquierdo de la curva, porque si no, el interruptor nunca nos va a dejar energizar nuestra carga. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta las curvas de operación. Entonces, pongamos un ejemplo. Acá tenemos la curva B. La curva B nos indica que el umbral magnético de esta curva B está entre 3 y 5 veces la corriente nominal de este dispositivo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una corriente nominal de 10 amperios, es decir, el umbral magnético de este interruptor está entre los 30 y los 50 amperios. Entonces, entre los 3 y las 5 veces la corriente nominal, este dispositivo de protección debe actuar, debe operar para que pueda estar de acuerdo a la norma, ¿ok? ¿Y dónde se utiliza esta curva B? Bueno, antes se utilizaba muchísimo y era conocida como la curva residencial, porque ya que no teníamos electrónica en las redes eléctricas, ¿ok? Eran otros tiempos, otras cargas. Ahora tenemos Smart TV, ahora tenemos incluso refrigeradores con pantalla, tenemos muchísima electrónica, por lo tanto ya esta curva no es tan utilizada en el sector residencial. Esta curva, bueno, se puede utilizar en consumos mayormente resistivos, motores pequeños, planchas, hornos, secadores, procesadores de alimentos, etcétera, ¿ok? Entonces, como les decía, era la curva conocida como residencial en la antigüedad o en la anterioridad. Ahora la más utilizada es la curva C. ¿Y por qué es la más utilizada? Como les decía, ahora ya hay muchos circuitos electrónicos en nuestro hogar, por lo tanto, estos circuitos tienen unas pequeñas corrientes de arranque, y si esta corriente de arranque choca acá con la curva, entonces no nos va a dejar nunca arrancar nuestra carga, va a haber siempre esto como una falla y el dispositivo va a operar. Entonces, tenemos entonces la curva C, ahora la más utilizada, y esta tiene un umbral magnético entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Si ponemos un ejemplo y tenemos un dispositivo de 10 amperios, entonces este debería actuar por cortocircuito entre los 50 y los 100 amperios, ¿ok? Entonces, ¿dónde es utilizada esto? Para cargas mixtas, alumbrado fluorescente y resistivo, microondas, circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que no superen entre 5 y 10 veces entre 5 y 10 veces la corriente nominal del disyuntor. Tiene que estar al lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué otras curvas tenemos y que debemos tener presente al momento de escoger nuestro interruptor termomagnético? Tenemos también la curva D, que va un poco más desplazada hacia la derecha. Como pueden ver, la parte térmica es muy, muy parecida, y lo que va cambiando es el umbral magnético, ¿ok? Entonces, la curva D va entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo de los 10 amperios, tenemos entre 100 y 200 amperios. ¿Para cuáles cargas se usa más esta curva D? Bueno, máquinas, herramientas, todas aquellas que no generen un IP o una corriente de arranque mayor a las 10 veces esta corriente del disyuntor. Más que todo, todos aquellos equipos que ya arrancan con una carga conectada, los cuales generan una corriente de arranque un poco mayor. Y por último tenemos la curva Z. La curva Z es una de las más sensibles que existen, ya que su umbral magnético va entre los 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. Entonces, si tenemos el mismo ejemplo de todas las curvas anteriores, tenemos 10 amperios de corriente nominal, entonces esta va a estar entre los 24 y 36 amperios, debería operar por cortocircuito. Esta curva Z es mayormente utilizada en todos aquellos equipos de control y que tienen mucha electrónica, ya que es bastante sensible a los cortocircuitos. Entonces ya hablamos de cómo proteger con sobrecarga y cortocircuito de acuerdo
a la normativa internacional, ya vimos los distintos tipos de curva. Ahora vamos a hablar un poco acerca del nuevo reglamento y qué nos indica acerca de los interruptores termomagnéticos, ¿ok? Y exactamente en el pliego técnico número 10, en el pliego de instalaciones de uso general, en el punto 5.1.3.3, nos indica que en el tablero general o en el tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar, ¿ok? Ya sea fase y neutro. En conformidad con lo que indica el punto 6.6.2 del pliego técnico normativo número 2, y este nos indica exactamente lo mismo, que todos los tableros de distribución en una instalación deben llevar un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y a esto es lo que le conocemos como corte omnipolar, ¿ok? También nos indica que se exceptúa de esta disposición todos aquellos tableros domiciliarios pequeños que contengan un máximo de 3 circuitos. Y acá les dejé también la definición que hace este nuevo reglamento acerca del corte omnipolar, ya que genera bastantes dudas. Nos indica que el corte omnipolar es el corte de todos los conductores activos en forma simultánea, ¿ok? La conexión y la desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor, en el neutro y las fases. A ver, acá Martín está perdido. Ya. LM. Mira, Martín, vamos para acá. La I sub M es el umbral magnético, es este que podemos ver acá, que es en donde el automático debería actuar entre ese rango para que pueda ser rotulado curva D y para que esté dentro de la normativa. Y la I sub N es la corriente nominal, es la máxima corriente que puede dejar pasar el interruptor automático al conductor de forma permanente. Espero te haya quedado claro. Sí, Kevin, vamos a hablar de... Excelente, excelente. Kevin, sí, vamos a hablar de los limitadores de sobretensión. Lo vamos a ver ahora al final. Listo, continuamos entonces. Acá les dejé esta lámina. Muy importante este punto. Esto es algo nuevo que está exigiendo este nuevo reglamento y es el uso de los interruptores termomagnéticos de corte omnipolar que corten tanto la fase como el neutro. ¿Ok? ¿Qué otro punto importante nos indica este nuevo reglamento acerca de estos dispositivos? Pues nos indica que cada circuito, y eso se mantiene, estaba también en la NSH 4 del año 2003, todos los circuitos deben estar protegidos por un interruptor termomagnético, y nos indica también que la corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de transporte de corriente de los conductores. Es decir, debemos tener en cuenta la corriente admisible del conductor para nosotros poder escoger entonces el interruptor termomagnético. ¿Ok? Eso en el pliego técnico número 10, pero en el pliego técnico número 2 de tableros también nos indica en el punto 6.6.3 que todos aquellos tableros de distribución en el que se alimentan circuitos de distintos servicios, y cuando hablamos de distintos servicios hablamos de fuerza, alumbrado, climatización, etcétera, las protecciones se deben agrupar ordenadamente, ¿ya? Ocupando las distintas secciones del tablero, y nos indica que se deberán colocar protecciones generales de corte omnipolar correspondiente para cada uno de esos servicios, ¿ya? Y nos indica también que, bueno, se exceptúa de esta disposición todos los servicios de menos de 4 circuitos. Entonces, eso es un resumen de los puntos más importantes que indica este nuevo reglamento, de las nuevas exigencias acerca del interruptor termomagnético. Ok, ahora ya hablamos de todo lo que era cortocircuito, sobrecarga, hablamos del reglamento, de las curvas. Ahora vamos a ver un poquito acerca de nuestra oferta. Y bueno, nosotros tenemos oferta de interruptores termomagnéticos BTDIN de Betichino, donde tenemos de 1 y 3 polos. Son curva C, tienen una capacidad de corte nominal de 6.000 amperios, una frecuencia de 50 a 60 Hz y es muy utilizado para todo lo que son las instalaciones domiciliarias. Si queremos una gama un poquito más flexible, con un poco más de opciones para escoger, tenemos nuestra oferta de interruptores termomagnéticos de X cubo de Legrand. Esto tenemos de un polo más neutro, 2 polos, 3 polos, 4 polos, ¿ok? Tenemos tanto curvas B, C y D.
Y la capacidad de corte nominal la tenemos tanto para el residencial, para 6.000 amperios, pero también para la parte industrial de 10.000 amperios, con una frecuencia nominal entre 50 y 60 Hz. Como pueden ver, la normativa también exige que todos estos dispositivos estén marcados y se indique el circuito al que están protegiendo. Por lo tanto, nuestros dispositivos ya cuentan con este porta etiquetas y también tenemos un software para que puedan realizar estas etiquetas en su computador, puedan imprimirlos y simplemente colocarlos con las dimensiones correctas acá en la parte frontal. Y por último, para ya finalizar con los interruptores termomagnéticos y continuar con el siguiente dispositivo, hablarles un poquito acerca de las exigencias y de la rotulación en la parte frontal del automático, ¿ok? Este es un ejemplo de los BTDIN y podemos ver, bueno, a los fabricantes se les exige una información mínima que debe estar en la parte frontal del dispositivo para que el cliente, para que la persona, el usuario, pueda conocer un poco más a simple vista las características del dispositivo. Así que, bueno, lo primero que podemos encontrar es el estado, ¿ya? Debe estar señalado si arriba es on, si abajo es off. Debe estar también rotulado la capacidad de ruptura, que en este caso está muy chiquitito, pero son 6.000 amperios, ¿ok? Entonces, acá está, ya hablamos de eso. También debe estar indicado la curva y la corriente nominal. Por eso, por ejemplo, acá tenemos curva C de 50 amperios de corriente nominal. Por supuesto que el fabricante, la tensión de empleo, el símbolo estándar del automático, ¿ok? De acuerdo a la IS 60617 y por supuesto el modelo. Correcto, Rodrigo. Estamos incorporando ahora en el nuevo catálogo que va a estar este año, vamos a incorporar los omnipolares, así que vamos a tener esa oferta muy pronto. Ya nos estamos preparando para que estén en nuestro catálogo de este año. Es con esto con respecto a la consulta de Rodrigo, consultando los omnipolares. El software de las etiquetas se llama LAB. Ya se los voy a colocar, si no me equivoco, es el LAB 3. También está en nuestra página de Telegram y ahí lo pueden descargar también de forma gratuita. Ok, ya terminamos con los interruptores termomagnéticos. Vamos a continuar. Vamos con el segundo dispositivo de la mañana de hoy. Buena pregunta, Alexis. Muy buena pregunta. Mira, ¿cuál es la diferencia? Ya, hubo los omnipolares. Acá les dejé en el slide los omnipolares. Es que tienen la conexión y desconexión se efectúa en el mismo tiempo, tanto en el neutro como en las fases, ¿ok? Acá igual en el slide número 19 vas a poder encontrar toda la información, pero eso, aquí nos indica que simplemente el corte omnipolar fase y neutro, es decir, que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Y Alexis nos hizo una buena pregunta si era relevante conectar la alimentación del automático aguas arriba o aguas abajo del dispositivo. La verdad es que, bueno, ya vamos a hablar de eso ahora con el diferencial, pero la alimentación del automático, ya. Sí, ya vamos a hablar de eso, Alexis. Yo ahora espero tengo ahí un gráfico que te puede ayudar a solventar esa pregunta. Así que continuemos con el diferencial. Ahí vamos a ver también la otra pregunta es el diferencial si va aguas arriba o aguas abajo del automático. Entonces, veamos, seguridad de las personas, las fallas de aislación, ¿ok? Esto, si hablamos ya de las personas, tenemos estas fallas de aislación y nos indica que estas fallas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, ya sea por algún corte en algún conductor, uniones que están mal aisladas, entre otros. Entonces, al ocurrir esto, el conductor queda en contacto, como pueden ver acá, con las superficies metálicas de los aparatos eléctricos y estas superficies se llegan a energizar con tensiones peligrosas que cuando nosotros vamos a tocar o vamos a manipular ese artefacto puede resultar un peligro, ya sea por contacto directo o indirecto. Entonces acá tenemos el ejemplo, contacto directo, cuando simplemente nosotros con nuestra mano tocamos ese conductor que tiene este envejecimiento en su aislación, pero también tenemos el contacto eléctrico indirecto, que es que simplemente el cable entra en contacto con la carcasa, esta carcasa se carga y cuando nosotros lo vamos a tocar se despeja a tierra a través de nosotros. Entonces, eso como las fallas de aislación.
vamos a ver entonces. Exacto, Marvin. Entonces, ¿cómo podemos protegernos contra esa falla de aislación? Pues tenemos el interruptor diferencial, ¿ok? El interruptor diferencial es un dispositivo electromagnético destinado a la protección de las personas. O sea, su única función es proteger a las personas. Él no protege al conductor, él no protege contra sobrecarga ni cortocircuitos. Ya, él simplemente nos protege a las personas contra fallas de aislación a través ya sea de contactos directos o indirectos. Se instala normalmente en el tablero eléctrico, normalmente comúnmente después del interruptor automático del circuito al que se desea proteger, generalmente en circuitos de enchufe. Actualmente la NSH 4 del año 2003 solo lo hacía exigible en los enchufes, pero ahora este nuevo reglamento lo exige también en los circuitos de iluminación. Se llama diferencial porque es capaz de medir la posible diferencia que hay entre la corriente de entrada y la corriente de retorno o salida de un sistema eléctrico. Entonces, el interruptor diferencial lo que hace es censar la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales debiesen ser iguales. Pero si llega a ocurrir alguna falla de aislación en algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de la fase queda en contacto con alguna parte metálica o conductora de ese aparato y se origina una descarga a tierra, entonces la corriente que circula por el neutro será menor a la que circula por la fase. Y ante este desequilibrio, el interruptor diferencial va a operar y va a desconectar el circuito. Estas protecciones se caracterizan también por su sensibilidad, no sé si lo han escuchado, pero la sensibilidad no es más que la corriente de operación, es decir, el nivel de corriente de fuga máximo en el que él debe operar. Entonces, esta sensibilidad es el valor que identifica el modelo. Vamos a ver acá. Si el tipo de, exacto, la sensibilidad es el valor que identifica el modelo. Entonces, el tipo de interruptor diferencial que se usa normalmente en las viviendas es llamado de alta sensibilidad, es decir, de 30 miliamperios, ya que estos 30 miliamperios son los que quedan por debajo del límite considerado como peligroso para nosotros, para el cuerpo humano. Entonces, generalmente, si ocurre una falla, mientras nadie toque la zona del contacto indirecto, por ejemplo, el diferencial no va a detectar la corriente de fuga y no va a operar. Pero si el diferencial se complementa con un sistema de puesta a tierra, al momento de una falla, esta corriente de la fuga se va a ir, va a salir de la carcasa y se va a derivar a tierra por medio de este cable que está conectado a la carcasa. Y de esta forma va a hacer operar el diferencial sin necesidad de que alguien toque o perciba la corriente de fuga. Buena pregunta, don Raúl. Exacto. Mira, le digo, si nosotros tenemos un buen sistema de puesta a tierra, el protección, y no solo la tierra, sino la tierra que va de la carcasa, para que nosotros evitemos el contacto, evitemos que al tocarlo necesitemos que la descarga se haga a través de nosotros, eso se puede evitar. Pero igual, de todas formas, si nosotros no contamos con este sistema de puesta a tierra, en caso de alguna fuga de corriente, el diferencial va a interrumpir la corriente en un corto tiempo, lo suficientemente corto como para no provocar daños graves a la persona a la que está pasando esa corriente de fuga con ella, ¿ok? Siempre se recibe una pequeña descarga en el momento del accidente, eso no se puede evitar, pero no va a causar ningún tipo de daño a la persona, ya que la sensibilidad es muy alta y en algunos casos es imperceptible, ¿ok? Entonces, como les comenté, si la instalación, como dice Raúl, contara con la conexión a tierra, las personas nunca percibirían ni nunca van a sentir absolutamente nada ante esa descarga eléctrica. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un buen sistema de puesta a tierra. Correcto, don Rodrigo. También nos hace la consulta si tenemos para instalaciones fotovoltaicas domiciliarias. Si tenemos, don Rodrigo, en nuestro catálogo, el día de hoy no vamos a estar hablando de eso, pero en nuestro catálogo de Legrand Beticino del año 2018-2019 puede encontrar nuestra gama de protecciones especiales para todo lo que es las instalaciones fotovoltaicas. Hablemos de la estructura interna del diferencial, ¿ok? El diferencial en su parte interior cuenta con un toroide magnético, como lo podemos ver acá, y un relé sensible que va a hacer actuar esta protección, ¿ok? El toroide magnético lo que hace es detectar la fuga y el relé de alta sensibilidad que detecta la fuga y opera. ¿Ok?
Claro que sí, Gustavo, ya la vamos a volver a colocar, ahí ya se encuentra en pantalla. Listo, entonces, ¿cómo funciona este diferencial o este dispositivo? Cuando no existe defecto, es decir, cuando el flujo magnético producido por las bobinas principales es de igual magnitud y de sentido contrario, como podemos ver acá, estas se anulan, es decir, se anulan, es igual a cero y el diferencial no va a operar. Ya, al ser campos magnéticos producidos por la misma intensidad, pero corrientes con direcciones opuestas, estos se anulan. Sin embargo, como podemos ver acá, sin embargo, cuando ocurre una falla, cuando se presenta algún defecto y el flujo magnético producido por las bobinas principales es distinto en magnitud y en sentido, ya que hubo una pérdida, una fuga a tierra, entonces ya esto ya no se van a anular, ya que el flujo 1 va a ser distinto al 2, por lo tanto, el resultante va a ser mayor a 0 y ya acá el diferencial está dispuesto a operar, ¿ok? El flujo 1 ya es diferente del flujo 2, ya ese flujo resultante es mayor que 0, el diferencial está dispuesto a operar. Pero ¿cuándo va a operar en sí este diferencial? Bueno, cuando esta diferencia entre la I1 y la I2 es mayor que la mitad de la sensibilidad de la corriente nominal, ya el diferencial va a interrumpir la energía. Y sé que suena un poco confuso, pero simplemente veámoslo de esta forma. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un diferencial de 30 miliamperios, si la fuga que hay a tierra es igual o mayor a 15 miliamperios, a la mitad, ya ahí el diferencial interrumpe la energía, ¿ya? La diferencia debe ser mayor que la mitad. Bueno, mayor dice acá, más de 15 miliamperios, el diferencial va a desconectar esta energía, ya que la resultante va a ser mayor a 0 y va a detectar que hay algún problema. ¿Ok? Y por último, acá les muestro entonces también cómo se verían. Esto ya lo vimos acá en un ejemplo de un solo polo, pero acá podemos ver entonces cómo sería bipolar y tetrapolar. Tetrapolar, por ejemplo, simplemente vamos a tener una bobina para cada una de las fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro, los cuales van a censar y van a ver si hay algún tipo de desbalance, ¿ok? Listo. Ese es el principio de funcionamiento. Ahora vamos a hablar de los tipos de diferenciales, ¿ok? Existen varios tipos de diferenciales. Bueno, cuando se inventaron los diferenciales, que eso fue entre los años finales de los 1800, principios de los 1900, las únicas cargas que había en la red eléctrica en ese entonces eran cargas lineales o cargas no armónicas, es decir, no había ningún tipo de electrónica. Por lo tanto, cuando se producía una fuga, la tensión era sinusoidal. Así que la tensión de la fuga era sinusoidal también. Y por eso se crea el diferencial que detecta las corrientes de fuga tipo AC y por eso de ahí su nombre. Y se dibuja esta sinusoide, ¿ok? Entonces ese fue el primer diferencial. Pero sí, y esto, bueno, instalaciones comunes en aquel entonces detectaba simplemente fallas de corriente alterna. Pero si nosotros tenemos una carga que no es lineal y genera una corriente, por ejemplo, discontinua, este no lo va a detectar. Yo podría tener, por ejemplo, una fuga de 5 miliamperios en corriente alterna y podría tener asociada a esa misma fuga una componente continua de, siendo exagerados, 35 miliamperios. El diferencial no la va a detectar y por consiguiente no va a operar. Y debido a esto, entonces se inventa el diferencial que detecta tanto corriente alterna y la corriente pulsante, y a este diferencial se les colocó el nombre de tipo A. Entonces, ¿quiénes generan estas componentes pulsantes? Todas aquellas cargas que tienen componentes electrónicos, por ejemplo, el alumbrado LED de hoy día, no le sirve el diferencial tipo AC, tiene que ser tipo A. Si nosotros tenemos televisores, etcétera, todo lo que tenga un poco de electrónica tiene que ser tipo A, ¿ok? También incluso ciertas cargas fotovoltaicas también se pueden usar tipo A, ya les voy a explicar cuándo usar tipo A y tipo B, porque en el tipo B también tenemos fotovoltaico. Ya, las cargas de una vivienda normal
hoy en día tenemos tanto electrónica y tenemos también corriente alterna. Por lo tanto, Franco, el diferencial más utilizado hoy en día, el residencial, es el tipo A. Ya el tipo AC ha ido quedando descontinuado con el tiempo. Igual todavía se utilizan algunas prestaciones, pero en una vivienda normal tenemos un Smart TV, tenemos computadores, notebooks, etcétera, y todas estas crean ciertas componentes pulsantes. Por lo tanto, debemos tener un diferencial que detecte tanto fallas de corriente alterna como estas componentes de corriente continua o pulsantes. Seguimos. Entonces, en conclusión, ya el diferencial tipo AC no es muy útil con lo que está pasando en la actualidad en la red eléctrica y con las nuevas cargas que hoy en día tenemos. Años después se crea el diferencial tipo F, el cual es una mejora del tipo A porque ya protege las mismas ondas AC, las ondas pulsantes, y además detecta señales de altas frecuencias que no detectaba el tipo A. A su vez, este cuenta con un retardo de disparo y por eso hablamos de que es un HPI, es decir, alto poder de inmunización para aquellas salas de computación. ¿Ya? Los diferenciales tipo F llegaron a Chile debido a que hace muchos años, en aquel tiempo, se comenzaron a incluir en los colegios, en las escuelas, salas de computación con computadores de escritorio, de esos que tenían carcasas metálicas. Y bueno, se debían proteger a los niños en caso de electrocución. Los diferenciales de ese tiempo, que eran el tipo AC y el tipo A, se disparaban a cada rato porque estos computadores, su funcionamiento, su fuente, ellos tienen una fuga de tierra natural, por lo tanto, hacían operar a los diferenciales. Entonces, por eso llegó acá el tipo F, el cual detecta fallas de corriente alterna, las fallas de componente pulsante y además estas fallas de alta frecuencia de hasta 1000 Hz. ¿Ok? Y como les dice acá, son muy utilizados o más utilizados en todos aquellos circuitos de computación. Y por último, se creó el diferencial tipo B, el cual es el más completo de todos. Este diferencial detecta todas las anteriores: corriente alterna, fallas con componente pulsante, fallas de alta frecuencia y además componente continua. ¿Dónde podemos usar este tipo de diferenciales? En instalaciones fotovoltaicas, ascensores, variadores de frecuencia, etc. Como pueden ver, les dije al inicio, tenemos el diferencial tipo A y el diferencial tipo B, ¿ok? Y en ambos dice que podemos utilizarlos en instalaciones fotovoltaicas. Pero ¿cuándo podemos utilizar uno y cuándo podemos utilizar el otro? En las instalaciones fotovoltaicas, si el inversor que vamos a utilizar garantiza el aislamiento de la parte continua a la parte alterna, es decir, que no pase corriente continua hacia el lado alterno, porque el inversor tal vez es de mala calidad y pueda ocurrir esto, el fabricante no nos da garantías, entonces debemos utilizar el tipo B. Si no hay ningún tipo de garantía de que esto pueda pasar, sí o sí debemos usar el tipo B, que al tener más prestaciones es mucho más costoso. Pero si nuestro inversor, el fabricante, nos garantiza de que esto no va a ocurrir, entonces nosotros podemos utilizar el diferencial tipo A para estas instalaciones fotovoltaicas. ¿Ok? Listo. Seguimos entonces. Otra de las cosas súper importantes de los diferenciales y que muchas personas no saben es que los diferenciales tienen una mantención, ¿ok? Los diferenciales tienen una mantención que se debe realizar una vez al mes, ¿ok? El usuario normalmente debería ir hacia el tablero y este diferencial tiene un botón de test, ¿ok? Para que este opere. ¿Y en qué consiste esta operación? Pues simplemente consiste que al operar lo que hace es que va a vibrar internamente este diferencial y para que se limpie, ya que puede con los años acumular en su interior polvo y con el tiempo y la humedad esto se puede solidificar. Por lo tanto, en caso de una falla puede que no vaya a operar y vaya a dejar a las personas inseguras en caso de una falla. Entonces, el diferencial debe hacerse una mantención, debemos ir hasta nuestro tablero, presionar el botón test. Esto lo que va a hacer es que va a operar, va a apagar todo este circuito, lo va a dejar sin energía. Simplemente al operar nosotros volvemos a retomar con el interruptor termomagnético. Así que los invito a revisar su tablero y presionar el botón de test. Puede ocurrir que el diferencial no opere, esto es una posibilidad. Si esto ocurre, ya ese diferencial no tiene reparación, por lo tanto, usted debería cambiarlo.
Si usted lo cambia, bueno, le hago dos recomendaciones. La primera es que puede reemplazarlo por la marca Legrand y Beticino. Y lo otro, bueno, también le recomiendo testearlo una vez al mes porque si no con el tiempo nada nos garantiza que esto va a poder volver a ocurrir. Entonces, ya, aquí Bastián nos indica una vez al mes. Nosotros como fabricantes, nuestros diferenciales, nosotros lo recomendamos testear una vez al mes. Aquí lo vamos a ver. Pero antes de, por ahí había una pregunta que me habían hecho. Acá quiero hablarles un poquitito acerca del nuevo reglamento y las nuevas exigencias que hacen con respecto a los diferenciales. Ya, lo primero es que en el RIC, en el RIC número 10, en el pliego técnico número 10 de instalaciones de uso general, nos indica en el 5.1.3.5 que todos los circuitos de alumbrado, es decir, iluminación y enchufes, deben estar protegidos por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 miliamperios. Recordemos que esto es seguro para las personas hasta 30 miliamperios. Hay seguridad de que no vayamos a sufrir ningún tipo de daño, por lo tanto, antes o ahora en la actualidad, antes del 12 de julio, es solo exigido en los circuitos de enchufes y ahora va a ser exigido tanto en iluminación como en enchufes. 5.1.3.6 nos indica que se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido ante la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética. ¿Ya? Acá nos indica ya el diferencial debe estar protegido por una protección termomagnética y nos indica que para esto la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. ¿Okay? Y acá lo puse en color azul porque acá les tengo un ejemplo. Entonces nos indica que la corriente nominal del diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética aguas arriba. Por ejemplo, acá tenemos el interruptor termomagnético número 2, su corriente nominal es 10 amperios, por lo tanto, el diferencial debe ser igual o mayor. Entonces, acá tenemos un diferencial de 25 amperios, es mayor, por lo tanto, estamos con la normativa. Otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos el interruptor del circuito 3, la corriente nominal de este interruptor termomagnético es 16 amperios, es decir, el diferencial que vamos a utilizar para ese circuito debe ser mayor a 16 amperios. Acá tenemos también uno de 25. Pero también nos indica otra cosa, es la segunda parte de este párrafo, y nos indica que se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo que dependan de este diferencial no sean mayor a la capacidad nominal de este. Entonces, si este diferencial protege varios circuitos, ¿ok? La suma de esos interruptores termomagnéticos no debe ser mayor a la corriente nominal del diferencial. Por ejemplo, acá tenemos 3, la corriente nominal del 1 más el 2 más el 3, que en este caso son 10 amperios cada uno, da 30, por lo tanto, esto debe ser menor que la corriente del diferencial, la corriente nominal del diferencial, ¿ok? Seguimos. ¿Qué otro punto importante de la normativa? Nos indica que desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, para lo cual debe indicarse lo que vimos anteriormente, ¿ok? Máximo 3 circuitos. Y en el caso de que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación, ¿ok? Hay que tener bien en claro eso. Y nos indica, bueno, que se exceptúan de esta disposición todos aquellos diferenciales de 300 miliamperios que tienen otras funcionalidades para acompañar la protección general del tablero. ¿Ok? Eso quería comentarles con respecto a estas nuevas exigencias normativas. Vamos a continuar porque ya nos quedamos cortos de tiempo. Y bueno, acá tenemos, al igual que los interruptores termomagnéticos, tenemos los diferenciales BTDIN, los cuales protegen a la vida de las personas. En este caso tenemos una oferta más acotada, tenemos de 2 polos o 2 módulos, la capacidad interruptiva es de 1,5 kiloamperios, frecuencia nominal de 50 a 60 Hz, ¿ok? En Legrand tenemos la oferta un poco más amplia, donde tenemos de 2 y 4 polos, tenemos clase A, C, B y F, con sensibilidades de 10 miliamperios y de 30 miliamperios, también tenemos los de 300 miliamperios. Ya, mira, acá nos hace Hugo la consulta del termomagnético va aguas arriba del diferencial. Mira,
Te comento, sí, correcto. De acuerdo al nuevo reglamento, el diferencial va aguas arriba, el automático va aguas arriba del diferencial, pero también nos dice que la suma de las corrientes nominales, las protecciones termomagnéticas aguas abajo, que dependan de ese diferencial, no debe ser mayor a la capacidad nominal de este, ¿ok? Entonces, siempre el que va a proteger al diferencial en aguas arriba, pero también se da la opción de que si tenemos protecciones interruptores termomagnéticos aguas abajo, también se puede hacer, siempre y cuando la suma de estos no sea mayor a la corriente nominal del diferencial. Eso es lo que indica el nuevo reglamento Hugo. Si vemos el rotulado de los diferenciales, pues tenemos el modelo, por supuesto, el estado on-off, tenemos la corriente nominal, que en este caso es 25 amperios. Acá tenemos lo más importante, lo que es la sensibilidad, la clase, en este caso AC, el símbolo estándar, la función, que es el salvar vidas, y acá está en inglés, pero dice test monthly, es decir, la frecuencia del test que debe ser mensualmente, ¿ok? Y el botón de test. ¿Cuánto deberá dar la medición de la tierra de protección en caso de que sea medida? Brian, vamos a ver acá los limitadores de sobretensión y vamos a tener ese puntito ya para finalizar. Y bueno, como tercer elemento tenemos la seguridad del equipamiento. Ya vimos la seguridad de los bienes y las instalaciones con fallas como cortocircuito y sobrecargas, donde tenemos el interruptor termomagnético. Ya vimos las fallas de aislación y cómo estas es para la seguridad de las personas y tenemos el diferencial, y ahora tenemos la seguridad del equipamiento, que es para proteger a nuestros equipos eléctricos, nuestros artefactos en nuestro hogar, ¿ok? Así que ya vamos a hablar de este último dispositivo. Así que cuando nosotros hablamos de que el interruptor automático protege a la instalación, no está incluida la protección a los aparatos eléctricos, tales como televisores, computadores, lavadoras, refrigeradoras, etcétera. Estos no forman parte de la instalación eléctrica, estos son elementos, son cargas de la instalación. Entonces, cuando ocurre una sobretensión y la red eléctrica se ve perturbada por picos de voltaje en muy poco tiempo, estamos hablando en el orden de los microsegundos, estos bastan para quemar o dañar nuestros aparatos eléctricos, ¿ok? Esta falla es tan, pero tan rápida que las protecciones automáticas o los disyuntores no alcanzan a percibirla, ya que ellos actúan en el orden de los milisegundos y, como les comentaba, esta falla es en el orden de los microsegundos. Entonces, es por esto que es recomendable, no es una exigencia hoy en día en Chile, pero es recomendable agregar un limitador de sobretensión para que nosotros podamos proteger a nuestros artefactos eléctricos y sobre todo aquellos de mayor valor o de mayor costo. Entonces, esta falla, ¿ok? El limitador de sobretensión lo que hace es protegernos contra las sobretensiones, ¿ok? Las sobretensiones es una falla no muy conocida, sin embargo, está presente en todas las redes eléctricas. La sobretensión es una falla que se produce fuera de nuestra instalación eléctrica, pero que puede llegar hasta ella. Y son específicamente las sobretensiones transitorias, ¿ok? ¿Cómo se originan estas sobretensiones transitorias? Entonces, acá les puse un ejemplo. Se originan principalmente por descargas atmosféricas, es decir, por la caída de un rayo. Y este rayo puede caer, por ejemplo, directamente en las líneas de transmisión y llegar a nuestro hogar. Puede caer también en la tierra o en el suelo o en algún lugar cercano, e incluso puede llegar a caer en los pararrayos, en todas aquellas instalaciones que cuentan con pararrayos para despejarla de forma más segura a tierra, y al hacer este despeje, dependiendo de qué tan fuerte sea esta falla, puede llegar incluso a quemar a los dispositivos más sensibles que tengamos en nuestra instalación. Cecilia, ya voy a ver, hay muchísimas preguntas. Vamos a continuar porque me queda poco tiempo para los que se tienen que retirar y luego vamos a ver qué tantas preguntas podemos contestar. Si no, con mucho gusto vamos a responderlas por correo electrónico. Así que continuemos. Ya sabemos entonces que las sobretensiones transitorias se originan mayormente por la caída de un rayo, pero esta no es la única razón. También tenemos
una segunda razón y es por las maniobras en los transformadores de las redes públicas, ¿ok? Y es por las corrientes inrush. Por ejemplo, cuando una empresa distribuidora de energía hace mantención a sus líneas de distribución o hace mantención a sus transformadores, estos son desenergizados, ellos realizan toda su mantención y cuando finalizan vuelven a energizar este transformador y el transformador tiene una corriente inrush o una corriente de arranque y esta corriente que es en el orden de los microsegundos puede llegar a nuestro hogar a través del empalme y puede llegar a quemar o dañar nuestros artefactos eléctricos, ¿ok? Entonces, estos son los dos orígenes o las dos razones por las cuales se originan las sobretensiones transitorias, los cuales pueden dañar nuestros artefactos. ¿Qué tenemos para protegernos contra esta falla que no es tan conocida, pero que existe y que de seguro han escuchado que en algún hogar esto ha pasado? Tenemos los limitadores de sobretensión, o también llamado SPD, porque SPD por sus siglas en inglés, Surge Protection Device, ¿ya? Este es un dispositivo de protección contra las sobretensiones transitorias. También hay otro tipo de sobretensiones, las permanentes, pero en este caso estamos hablando de las sobretensiones transitorias, que permite atenuar una sobretensión peligrosa, que hasta podemos hablar de incluso de hasta 10.000, 15.000 voltios, a una sobretensión aceptable en voltios, entre lo que son los cables activos y la tierra. Y entre los mismos cables descargando la mayor parte de esta sobretensión a tierra. Entonces, como su nombre lo indica, lo que hace este limitador es limitar esta alza de voltaje y en vez de que llegue a la carga estos 10.000 o 15.000 voltios, este lo va a recortar a una tensión y lo va a dejar dentro de sobretensiones aceptables. Para que tengan una idea, entre las sobretensiones aceptables típicas tenemos, y se les coloqué acá, 1.500 voltios para todos aquellos equipos sensibles a estos fenómenos tales como el TV, computadores, notebook, etc. Pero también tenemos de 2.500 voltios para todos aquellos equipos estándares ya como lavadoras, congeladores, etc. De todas formas, nosotros debemos revisar la ficha técnica del fabricante de estos artefactos, ya que en la ficha técnica indica cuáles son esas sobretensiones que ellos pueden aceptar de forma momentánea en estos microsegundos sin dañarse. Se pueden ver igual que 1.500 y 2.500 voltios es mucho, pero como les decía, todos estos artefactos vienen ya con estas sobretensiones aceptables típicas en el orden de los microsegundos en los cuales estos dispositivos no van a dañarse, ¿ok? Y continuamos. Patrick, ya te voy a dejar la presentación acá en pantalla. Ya vamos finalizando, así que vamos a hablar del principio de funcionamiento del limitador de sobretensión para que entiendan un poquito mejor. Entonces, en condiciones normales de operación, él actúa como un circuito abierto, como podemos ver acá, ¿ok? Pero cuando ocurre una sobretensión en la red y llega hasta nuestro hogar, ¿qué va a hacer él? Él va a estar como un interruptor cerrado y va a despejar gran parte de esa sobretensión a tierra y va a quedar una sobretensión residual que debería ser una sobretensión aceptable que va a llegar a nuestra carga y no va a haber ningún problema. Ya cuando vuelva el voltaje normal, a su valor normal, él va a actuar nuevamente como un circuito abierto y va a seguir funcionando y va a seguir protegiéndonos, protegiendo nuestra instalación contra esta falla, ¿ok? Como pueden ver, se alimenta por la parte superior, o en línea o neutro, ¿ok? Acá, y bueno, despeja toda esta falla a tierra. Acá vamos a ver un poquito mejor su conexionado, ¿ok? Acá tenemos un tablero general o un tablero de distribución, un ejemplo, y podemos ver que acá tenemos nuestras cargas, tenemos acá los interruptores o disjuntores termomagnéticos, ¿ok? Y acá vamos a tener el SPD o el limitador de sobretensión. Como pueden ver acá, nosotros le dibujamos acá o le colocamos acá un interruptor termomagnético dedicado al limitador de sobretensión. ¿Por qué hicimos esto? Porque si nos devolvemos a la lámina anterior, todos estos dispositivos tienen una vida útil. Dependiendo de la falla que ellos vayan a descargar, si es muy grande, por ejemplo, un rayo muy cercano o etcétera, ellos podrían llegar al final de su vida útil y podrían, al llegar al final de su vida útil, quedar cerrados, como podemos ver acá. Pueden quedar como un circuito cerrado, disculpen acá.
Y al quedar como un circuito cerrado, entonces va a ser como un cortocircuito. ¿Y qué va a hacer? El disyuntor general me va a abrir o va a operar. Entonces, para nosotros evitar que cuando el limitador de sobretensión llegue al final de su vida útil y nos vaya a dejar sin alimentación a todo el tablero, nosotros como Grupo Legrand le recomendamos instalar un interruptor termomagnético asociado a él, exclusivo para él, para que en caso de que él llegue al final de su vida útil y pueda quedar como un circuito cerrado, este interruptor termomagnético lo vea, simplemente opere, ya, y nosotros podamos hacer el cambio del cartucho, porque nuestros limitadores de sobretensión tienen un cartucho, por lo tanto, cuando ellos llegan al final de su vida útil y tienen una banderita verde, cuando llegan al final, esta banderita se torna en color naranjo, simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar este cartucho y colocar uno nuevo y tendríamos nuestra instalación nuevamente protegida contra este tipo de fallas. Entonces, por eso nosotros recomendamos que para garantizar la continuidad de servicio de todo el tablero, nosotros recomendamos instalar un interruptor termomagnético asociado y exclusivo para el limitador de sobretensión. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, ya acá llegamos al interruptor termomagnético. Del interruptor termomagnético vamos al limitador por la parte superior, como podemos ver acá, y por la parte inferior simplemente nos vamos a conectar a la barra de tierra del tablero general, ¿ok? A donde están también la tierra de todo lo que son las cargas sensibles. Otra cosa importante a tener en cuenta es que para que nosotros garanticemos que este va a limitar la tensión que indicamos en su ficha técnica, el largo del cableado que va desde la barra de repartición o desde disculpen, el interruptor termomagnético general hasta el interruptor termomagnético que va a proteger al limitador, sería X, Y y Z, ya desde acá hasta el interruptor termomagnético, el termomagnético hasta el limitador y del limitador hasta la barra de tierra general del tablero, todas estas distancias X, Y más Z no deben superar los 0,50 metros, ¿ok? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Y por último, ya para finalizar, acá les vamos a mostrar un poquito acerca de los tipos de limitadores que tenemos. Tenemos tres tipos de limitadores de sobretensión: limitador tipo 1, limitador tipo 2 y limitador tipo 3. ¿Cuándo utilizar cada uno de ellos? Pues el limitador tipo 1, de acuerdo a esta normativa internacional, la IEC 61643-11, nos indica que los limitadores tipo 1 se utilizan para los tableros generales o tableros con instalaciones que cuenten con pararrayos. ¿Ya? Ese es el más robusto, por lo tanto, si una instalación tiene un pararrayo y este pararrayo simplemente va a estar llamando a los rayos para despejarlo de forma correcta y que no vaya a caer en nuestra instalación, vamos a utilizar un tipo 1. El tipo 2 lo vamos a utilizar para tableros de distribución o tablero general de instalaciones que no cuenten con pararrayos. Por ejemplo, el tipo 2 es el más utilizado en nuestros hogares, ¿ok? En nuestros tableros de nuestro hogar. Y por último tenemos el limitador tipo 3, el cual es un limitador para protección de cargas sensibles y siempre debe instalarse bajo un tipo 2. ¿Por qué están estos de los tipos? Porque la protección de estas sobretensiones transitorias debe hacerse en cascada, como muestra acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos este circuito en nuestro hogar, nosotros vamos a colocar en el tablero general un tipo 1, supongamos que esta instalación cuenta con pararrayos, luego en el tablero de distribución tenemos un tipo 2, así que la mayor parte de esta sobretensión va a ser despejada a tierra por el tipo 1, el residual va a ser despejado por el tipo 2, y si tenemos una carga que es muy, muy sensible a estas fallas, entonces debemos instalar un limitador tipo 3, ya directo a esta carga, el cual va a limitar y simplemente a la carga va a llegar entre el 0 y el 1% de la energía inicial de la falla. Nosotros tenemos para el tipo 3, tenemos acá, lo tenemos a muro, como lo podemos ver acá, lo tenemos también para instalar en el tablero, o incluso tenemos zapatillas que cuentan con esta protección del limitador de sobretensión tipo 3. Y acá les dejo entonces en el slide 43 de la presentación todo lo que son nuestra oferta. Tenemos limitadores tipo 1 más tipo 2, tipo 2 solamente, tipo 2 más tipo 3. Tenemos acá los cartuchos o módulos plug-in para que ustedes puedan reponer en caso de que esta banderita
que normalmente debe estar en color verde cuando está funcionando, cuando está protegiendo, llega al final de su vida útil y cambia a color naranjo. Acá tenemos también todas las que son las referencias o números de parte para hacer el cambio o el repuesto de este cartucho, ¿ok? También, como les decía, nosotros les recomendamos instalar un interruptor termomagnético dedicado al limitador. Acá también le hacemos la recomendación, si logran ver, dice disyuntor recomendado, un DXQ de 63 amperios, curva C. Entonces, para cada uno de ellos está acá su recomendación del disyuntor, el disyuntor recomendado. Esto se encuentra disponible también en nuestro catálogo de Legrand del año 2018-2019. Y por último, acá me dice Kevin, ¿por qué no puede sobrepasar los 0,50? Kevin, no se puede pasar los 0,50 porque si lo sobrepasamos, entonces no podemos garantizar que ese limitador va a limitar, por ejemplo, hasta 1500 voltios. ¿Okay? Si nosotros nos pasamos de esa cantidad, entonces lo que indica la ficha técnica, lo que indica el limitador, a nuestra carga pueden llegar más de esos 1500 voltios, por lo tanto podemos perjudicar nuestra carga. Entonces, para nosotros garantizar que ese limitador va a limitar hasta esa cantidad específica de voltaje, debemos mantener esa distancia del cableado. Y bueno, en la NSH 4 del año 2003 nos indicaba que las protecciones de sobretensiones en instalaciones y equipos, nos indicaba que se recomendaban instalar estos dispositivos de protección o supresores de sobretensión, o eso nos indica hasta ahora. Esto está vigente hasta el 12 de julio de este año, porque a partir del 12 de julio ya entra el nuevo reglamento. Por lo tanto, nos indica que nos hacía la recomendación, más no era obligatoriedad que instaláramos estos dispositivos en todos aquellos circuitos constituidos por equipos electrónicos tales como computadoras, máquinas de fax, impresoras, plantas telefónicas, reproductores de audio, etc. Y en el nuevo reglamento también se hace otra vez mención a estos dispositivos de sobretensión transitoria y nos indica en el punto número 6, en el pliego técnico número 6 también de puesta a tierra y enlace equipotencial, nos indica que las puestas a tierra de servicios deben ser diseñadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto de los equipos y de la instalación, y nos indica que al hacer la medición de esta tierra de servicio, el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar a los 20 ohmios. Y en caso de que este valor supere estos 20 ohmios, entonces nos da dos condiciones donde vamos a poder seguir estando dentro de la norma. Y exactamente en el punto 6.2.2 nos indica que todas aquellas instalaciones que cuenten con un esquema de conexión a tierra de neutralización, ¿ya? Que cuenten con un disyuntor general que corte todos los conductores activos, es decir, omnipolar, y que todos los tableros de la instalación queden protegidos con protecciones de sobretensión permanentes y protecciones de sobretensión transitorias. Entonces, acá en lo de la puesta a tierra de servicios, si nosotros hacemos la medición, ¿ok? Y nos da más de 20 ohmios, tenemos la opción de realizar esto, ¿ok? Nos dice que se podrá superar este valor de 20 ohmios siempre y cuando contemos con todas estas exigencias que vemos acá. Y acá nos hace la exigencia de este limitador de sobretensión transitorio. Pero tener en cuenta que para este caso, utilizando esta nueva exigencia para superar estos 20 ohmios, no podemos superar los 80 ohmios de la medición de esta tierra de servicio. Hugo nos dice a qué se refiere con protecciones de sobretensión transitoria, a los limitadores de sobretensión. Recordemos que al inicio hablamos de que existen las sobretensiones transitorias que se pueden originar por la caída de un rayo o se pueden originar por las maniobras que hace la empresa distribuidora de energía cuando hacen sus mantenciones. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger contra estas sobretensiones transitorias? Que simplemente son elevaciones de voltaje en el orden de los kilovoltios microsegundos con los limitadores de sobretensión que les acabo de mostrar ahora mismo. Así que
Hemos llegado al final de este webinar. Mis disculpas, les quité muchísimo más tiempo de lo que habíamos indicado al inicio, así que quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy, por haber estado con nosotros en este segundo tema. Los dejo invitados desde ya a participar en los siguientes temas. Aquí Hugo me consulta, no, Kevin, disculpa, ¿cómo dimensiona un limitador de sobretensión para tu instalación? Kevin, no hay que dimensionar nada, simplemente debes tener en cuenta los tipos, ¿ok? Simplemente tipo 1, si tu instalación cuenta con pararrayos en el tablero general. Tipo 2, si tu instalación no cuenta con pararrayos, ¿ok? Y tipo 3, para todas aquellas cargas sensibles, si lo quieres poner al lado del enchufe, si lo quieres usar con una zapatilla, o también lo puedes instalar dentro del tablero, ¿ok? A riel DIN, pero no hay ningún cálculo que hacer. La IEC 61643-11 nos da estas indicaciones. Recuerda también que el tipo 3 debe siempre estar debajo de un tipo 2. Él solamente no va a despejar toda la falla completa. Así que eso, si es para tu hogar, si es para tu departamento, para tu casa, el tipo 2 es el indicado, ¿ok? Sí, Cecilia. Claro, Cecilia, voy a revisar todas las preguntas que quedaron sin contestar. Voy a crear un archivo y les voy a ir respondiendo entonces a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo, por su participación. No sé si Salvador está por ahí, porque yo no la alcanzo a ver todavía. Pero bueno, agradecerles a todos por su participación, por el tiempo que nos dedicaron, el tiempo extra también. Esperamos que tengan un excelente día. Los dejamos invitados a participar desde ya al tercer webinar, que va a ser el próximo lunes, y Salvador nos va a estar hablando acerca de las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Kevin, la presentación va a quedar grabada y la vamos a subir. Mañana ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Salvador, ¿estás por ahí? Alguien, no sé si me puede comentar si ya lo ven, porque yo no lo veo. Ay, don Pablo, correcto, claro que sí, claro que sí. Ya, el certificado lo van a recibir. Ay, Salvador no carga. Salvador, creo que ahora sí te escuchamos, a ver. No, aún no, aún no, aún no. Pero bueno, Salva, voy a continuar yo. Entonces, ya Salvador les colocó en pantalla la encuesta de satisfacción para que nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, qué otros temas les gustaría ver en próximas capacitaciones, en próximas especialidades. Agradecemos muchísimo su participación. Claro que sí, Matías, te voy a dejar entonces el link. Como ya está en la encuesta, te voy a dejar el link en el chat para que la puedas descargar nuevamente. Acá está la presentación. Ahí está la presentación. Pido disculpas nuevamente por el tiempo extra tomado. A los que tenían la duda, la grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, a partir de mañana. Así que la van a poder ver nuevamente por ahí. La presentación, el link ya se encuentra en el chat. Elena, claro que sí. Elena, ¿me podrías enviar, por favor, un correo electrónico? Porque se me puede olvidar. Entonces, te pido, porfa, que me envíes un correo electrónico a mi correo, legrandacademychile@legrand.cl, y con mucho gusto te enviamos la presentación de la clase pasada. No hay ningún problema. Salvador ahí nos comenta que tuvo unos pequeños problemas técnicos, pero les agradece a todos su participación y desde ya los dejamos invitados a participar en el próximo webinar, donde vamos a estar hablando de las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Así que va a estar muy, muy interesante. Salvador nos va a estar hablando de este tema tan interesante. Me quedo con las consultas que no se pudieron contestar debido al tiempo. Así que ahí les vamos a estar contestando en el transcurso de esta semana, vamos a consolidarlas para responderles. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos entonces el próximo lunes. El próximo lunes estaré yo presentando a Salvador. Gracias a todos los que ya están contestando la encuesta. Nos vemos entonces el próximo lunes. Chao a todos. Muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial.
Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.